A ver, vamos. El problema 1 dice, en un triángulo ABC obtuso en B, la medida del ángulo BCA es 18 grados. Si AB es 2 y AC a raíz es 5 más 1, calcule la medida del ángulo BAC. Bien, entonces, básicamente había que señalar lo siguiente, ¿no? Por acá, dibujamos, ¿no? Pero antes de dibujar nos damos cuenta que aparece un 18 grados. Por ahí de repente ya, como hemos estudiado polígonos regulares, ¿no? Ese 18 grados se puede encerrar en un triángulo rectángulo y es notable en polígonos regulares. Sí, podríamos decir. Otro, como acá veo un raíz de 5 más 1, por ahí también me da la idea de que podríamos acá trabajar con polígonos regulares, porque cuando hay raíces en los datos o en las claves, nos da la idea que podría utilizarse ahí polígonos regulares. Vamos a ver. Acá tengo un triángulo ABC obtuso en B, ¿no? O sea, quiere decir que en B es mayor que 90. La medida del ángulo BCA es 18 grados. Y AB vale 2 y AC vale a raíz de 5 más 1. Calcule la medida del ángulo BAC. BAC, ¿cierto? BAC le vamos a llamar X. Muy bien, ahí está. Esto sería, ¿no?, el planteo básicamente del problema. Bien, entonces podríamos saber, ¿qué podríamos hacer? Por ahí alguien me decía, profe, pero 18 para polígonos regulares habíamos visto, ¿no?, que 18 era conocido, notable, podríamos decir, pero para polígonos regulares. Entonces, profe, si yo le trazo la altura, de repente podría recordar ahí, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Podrías colocar aquí la relación que existe acá y los lados, ¿no? Pero ninguno de esos lados es conocido. Como ninguno de los lados es conocido, por ahí nos va a haber forzado a colocar una constante ahí, ¿no? Porque no es conocido ninguno de estos. Entonces, está bien, ¿no? O sea, estamos encerrando un triángulo rectángulo, pero nos damos cuenta que por ahí no es el trazo, ¿no? Pero de repente podría ser si nosotros prolongamos aquí. Prolongamos, de repente trazamos la altura desde A, trazamos la altura así. Y ahora sí, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tendríamos ya al 18 grados encerrado en todo este triángulo rectángulo. Y lo que sí conoces tú es esto, porque es la hipotenusa. Si lo ves todo como un triángulo rectángulo. Ahora sí podría ser útil ese notable de 18 grados. ¿Por qué? Porque ya conoces uno de los lados, pues, y es bastante, porque gracias a ese lado puedes conocer los otros. Pero no solamente eso, sino que lo que tú necesitas es calcular este ángulo que está aquí. Este ángulo. Si tú encuentras este ángulo, se acaba todo, pues. ¿Por qué? Porque si tú le llamas teta, tú sabes que si yo sumo x más 18, claro, ¿no?, tú sabes que teta, como es un ángulo exterior, sería igual a x más 18. Si yo encuentro teta, se acaba el problema. Lo paso a restar y ya salió x. O sea, necesito calcular teta entonces. Entonces, pero para calcular teta necesito haber trazado esa altura fuera, ¿no? En la región exterior, ¿no? Esa alturita. Entonces, todo eso lo hemos hecho en borrador viendo de qué manera podría calcular x. Y es cierto, ¿no? Vamos aquí rápidamente calcular x. Para ello, pues, vamos a ubicar al ángulo 18 en un triángulo rectángulo. Prolongamos aquí, trazamos la altura. Y ya, pues, aquí ya podríamos recordar qué cosa. Como ya está el 18 encerrado en un triángulo rectángulo, ya está encerrado el 18 en un triángulo rectángulo, más o menos de esta forma, ¿cierto? Ya está encerrado en un triángulo rectángulo. Entonces, hay que recordar, pues, los lados de ese triángulo de 18 y 72, por ejemplo. Ahí está. Hay que recordar ese notable, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, no te olvides que la hipotenusa es como 4. La hipotenusa es como 4. No te olvides que en el notable 36 también a la hipotenusa se pone como 4. ¿Ah? Muy bien, como 4. Pero en el de 18 hay que recordar que a 18 grados
hay que recordar que a 18 grados se le opone raíz de 5 menos 1. Si la hipotenusa es 4, a 18 se le pone raíz de 5 menos 1. Ah, ya. Entonces, eso por favor no olvida. ¿Ya? Eso por favor no olvida. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, acá, ¿qué podríamos hacer rápidamente nosotros? Podríamos, pues, utilizar, ¿no? Pero, profe, acá la hipotenusa de este triángulo, de 18 grados, para nuestro problema, ¿no? Más o menos así, a ver, vamos a colocar más o menos así, este triángulo. Profe, la hipotenusa no es como 4, profe. Ahí creo que no fue buena idea. No, en realidad sí. Solamente que aquí, ¿cierto? Como a 18 se le opone raíz de 5 menos 1 y la hipotenusa es 4, solamente que aquí nosotros vamos a trabajar con una razón trigonométrica. ¿Qué pasa si tú calculas aquí el seno de 18? ¿A qué sería igual el seno de 18? Seno de 18 sería pues cateto opuesto, raíz de 5 menos 1, entre hipotenusa, ¿no? Y en el otro, ¿cómo calculas el seno de 18? Cateto opuesto. El cateto opuesto no lo conozco y voy a llamarle, por ejemplo, puedo llamarle A, ¿no? Cateto opuesto sería pues A. E hipotenusa, ¿quién sería? Raíz de 5 más 1. Raíz de 5 más 1. ¿Qué es lo que has calculado aquí? A entre raíz de 5 más 1. ¿Qué cosa es? Es el seno de 18. Entonces lo que voy a hacer acá es igualar acá los senos de 18. El seno de 18 de acá o el seno de 18 de acá lo igualo. ¿Por qué? Porque ambos son o me representan el seno de 18. Y aquí puedo calcular A. ¿Quién es A? A viene a ser pues este cateto, ¿no? A ver, entonces, la idea. Rápidamente voy a calcular el seno de 18 en este triángulo de la observación. Seno de 18 sería raíz de 5 menos 1, cateto opuesto, entre hipotenusa 4. Pero ese mismo seno de 18 también lo voy a calcular en el triángulo rectángulo que tengo aquí. ¿Sería cuánto? Sería pues cateto opuesto, sería AN entre raíz de 5 más 1. O sea, sería en todo este triángulo rectángulo, también aplica, por favor, ¿cierto? El seno de 18. El seno de 18 sería, ¿qué cosa? AN, justo el cateto opuesto es AN, a 18, y la hipotenusa sería raíz de 5 más 1. Aquí puedo calcular, ¿qué cosa? Puedo calcular igualando los senos de 18. Acá puedo calcular a n. Aplica aspita. Aspita, por aspita, ¿qué cosa tendría? Multiplico él con él. Raíz de 5 menos 1 por raíz de 5 más 1. Diferencia cuadrada, ¿no? La suma por la diferencia. Tendría, ¿qué cosa? Raíz de 5 menos 1 por raíz de 5 más 1 tendría 4. Entre 4, 1. O sea, quiere decir que AN vale 1. O sea, aquí rápidamente encontramos que AN vale 1. Y si AN vale 1, reemplázalo. Lo reemplazo. Y al reemplazar, creo que todos se dan cuenta que este triángulo no es cualquier triángulo. Es un triángulo notable. ¿Por qué? Porque en ese triángulo rectángulo la hipotenusa es 2 y un cateto es 1. Cuando la hipotenusa es el doble que el cateto, al lado menor, o sea, al lado 1 se le pone 30. Al lado que es como 1 se le pone 30. Es notable. Él es 30. Y como él es 30, era justo el ángulo que necesitaba para poder calcular x. Por lo tanto, x más 18 es igual a 30. Entonces, rápidamente, podemos decir aquí, por ángulo exterior, que ese ángulo 30 es igual a x más 18. Pasando a restar, x vale 12. X vale 12, la clave sería la clave B. Ya está, clave B entonces. Sería el problema número. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció entonces? Gracias al 18 utilizamos también el notable 18 para polígonos regulares, ¿no? Muy bien, sería también una opción. Por eso te digo que aquí los triángulos, mejor dicho, los triángulos elementales de los polígonos regulares son útiles para resolver problemas. En este caso, el de 18 grados, que se había desprendido de uno de ellos, también ha sido útil para resolver este problema. ¿Quiere decir que es la única solución? No, no es la única solución. Pueden haber otras soluciones también, pero lo que estamos haciendo es utilizar las herramientas de polígonos regulares para resolver problemas de este tipo. ¿Ya? De este tipo. ¿Ya? Muy bien. Tómale fotito, algunos le toman fotito, tómale fotito.
A ver, vamos, tómale fotito para pasar al problema número 2. Pasamos rápidamente también al problema número 2. Problema número 2. ¿Ya? Vamos a pasar al problema número 2. Problema número 2. Dice así entonces. Ahí está. Problema 2. Atiende, por favor. Miren lo que dice el problema 2. En el gráfico, me dicen, en el gráfico, a ver, vamos a indicar rápidamente por acá. En el gráfico, O1 y O2 son centros, dice. O1 y O2 son centros. Y T es punto de tangencia. Si O1, O2 es R, y PQ es igual a PT igual a R medios, hay la medida del arco O1Q. Hay la medida del arco O1Q. Allá. Entonces, eso es lo que debemos de realizar. ¿Ya, muchachos? Bien. A ver, vamos. Manos a la obra, entonces. ¿Ah? Manos a la obra, por aquí. Graficamos rápidamente aquí. Aquí tenemos. A ver, tú puedes. A ver, datos. Me dicen que O1, O2 es R. Acá él es R. O sea, si él es R, quiere decir que esas dos circunferencias incompletas que están allí, comparten el mismo radio. ¿Ya? Luego también dicen que PQ es R medios y PT también es R medios. Dato del problema. Hay en la medida del arco O1, O1Q. ¿Quién es el arco O1, O1Q? Ahí está, este es el arco. X es lo que me pide. Es lo que me pide. ¿Cuál sería la idea para resolver este problema? La idea quizás sería pues la siguiente. De repente pues como ambas circunferencias comparten el mismo radio, juego con el radio. Como este radio es R, él también es R. Él también es R. Radio. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y como él es X, por ángulo central, él también sería X. Ángulo central. ¿Y ahí qué cosa notas? Ahí notas pues un triángulo isósceles, ¿no? Es un isósceles donde te piden calcular X. ¿Y cómo podríamos calcular X? De repente por ahí, ¿qué pasa que si yo quiero calcular X, X va a depender de este lado? X va a depender de poder calcular este lado. Si yo encuentro cuánto vale este lado, se acaba todo. ¿A qué me refiero que conociendo este lado ya puedo calcular X? ¿Qué pasa? Pero ahorita voy a solamente indicar. Supongamos, ¿qué pasa si yo encuentro que este segmento vale R? Si él es R, equilátero, pues X vale 60. X sería 60. Sería 60, pero si yo demuestro que él es R. Pero es un ejemplo, ¿no? Te das cuenta que para hallar X depende de calcular también este segmento, ¿no? Por ejemplo, digamos que si este ángulo, digamos, sea, por ejemplo, R raíz de 2, por ejemplo, R raíz de 2. Ah, ya, pues entonces también R raíz de 2, ah, ya podría calcular X también, ¿cierto? También podría calcular. O sea, te das cuenta que X depende de calcular este segmento que está aquí de color negro, O1Q, ese segmento. Pero este segmento yo lo puedo calcular, pero utilizando el siguiente detalle. Si yo uno el centro con el punto de tangencia, él es 90. Y lo que acabas de trazar también es radio, él es R. Todo esto es R. Pero como él es R y él es R medios, ya entonces tú puedes calcular cuánto vale todo esto. Por Pitágoras. Más que por Pitágoras es por notable, ¿no? Porque él es R medios R. R medios R. Cuando un cateto es el doble del otro cateto, entonces quiere decir que es notable 53 medios. O sea, quiere decir que todo esto sería R medios por la raíz 5. Notable 53 medios. Ya, pero si todo esto vale R raíz 5 medios, y él es R medios, él es la diferencia. O sea, este lado que está aquí, O1Q, sería igual a ¿quién? A restar ¿quién? R medios raíz de 5 menos R medios. ¿Factoriza quién? Factoriza el R medios.
¿Qué te queda adentro? Raíz de 5 menos 1. Ah, ¿esto te parece conocido? A ver, vamos a ver, vamos a hacer. Esta es la idea nada más en borrador. Entonces vamos a ver por acá. Rápidamente, como me piden X, vamos jugando con el radio, ¿no? Por ángulo central, trazo aquí el es radio, por ángulo central el es X. La idea sería encontrar cuánto vale el segmento O1Q para ver si ese triángulo es conocido, ¿no? Y poder calcular X. Entonces, rápidamente aquí, vamos, como O1 es el centro, si O1 es el centro con el punto de tangencia, acá es 90. O1T, he trazado es R. Y luego nos damos cuenta que este triángulo es, pues, es un triángulo notable. ¿Por qué? Porque tiene R y R medios. O1T es R y TP es R medios. Notable 53 medios. O sea, quiere decir que al lado menor acá, este ángulo es 53 medios. 53 medios. 53. O sea que si él es R medios, todo esto sería pues R medios por la raíz de 5. Eso es por notable. Profe, si no me acuerdo el notable, si no te acuerdas el notable, sería pues por Pitágoras. Por Pitágoras sería. Por Pitágoras. A ver, entonces, ¿cómo sería? Por Pitágoras también. Sería R medios raíz de 5. Todo esto sería R medios raíz de 5. Ya, pero si todo vale R medios raíz de 5 y él vale R medios, este acá será la diferencia. La diferencia entre el mayor y el menor. ¿Cuánto sería? La diferencia sería así. Factorizando el R medios, sería pues R medios por raíz de 5 menos 1. Y dime, ese triángulo se conoce pues. Ese triángulo es conocido. Claro, como ya se ha estudiado polígonos regulares, ¿en qué triángulo elemental se cumple que es R, R y R medios raíz de 5 menos 1? O R, R por raíz de 5 menos 1 entre 2. Ah, este triángulo es el triángulo elemental del decágono regular. Es el triángulo elemental del decágono regular. ¿Ya, chicos? Es el triángulo elemental del decágono regular. Por lo tanto, ahí sabemos que es R, R, R raíz de 5 menos 1 entre 2. ¿Cuánto vale X entonces? Al ojo de la observación, X vale 36. Ajá. Profe, hay un cuadradito que está tapando la respuesta. Ah, ya. Hay un cuadradito, dice. Parece que es mi... o es una interferencia. A ver, voy a sacar aquí todo lo que tenga celular, todo. Ya. Pero si no se nota, no está bien que me lo digan, chicos, porque voy a mandar a revisar. Entonces, ¿qué está pasando? Ya se salieron, Ya, profe, listo. ya se salieron. Ah, ya. Ah, entonces ha sido por el celular, entonces. X36. Así. Muy bien. Ahí está. Ese sería problema número 2, muchachos. Problema número 2. Elemental, ¿no? Elemental del decágono regular. Muy bien. A ver. Problema número 3. Problema número 3. Acá sería la clave A, ¿no? Sería la respuesta. Problema aquí número 3. A ver, problema 3. A ver, ¿cómo lo podríamos graficar? A ver, ayúdame, por favor. A ver, dame un segundo, por favor, un ratito. Se me va a acabar la batería. A ver, un ratito. A ver, ¿cómo sería acá el problema número 3? Ya, ahora sí, chicos, disculpen. Ay, casi se me acaba la batería del laptop. Bien. Problema 3 me dice lo siguiente, ¿no? En un triángulo me dice,
en un triángulo ABC, la medida del ángulo ABC es 36 grados. AC es igual a 8 y se trazan las alturas AP y CQ. Calcule PQ, me dice. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que podría decir? Bueno, acá aparece un 36, ¿no? Y el 36, tú sabes que es producto de haber estudiado un triángulo notable en polígonos regulares. Es conocido ese triángulo, facilita. Podría ser, o sea, solamente con leer el problema me doy cuenta. Pero también con ver las claves me doy cuenta que hay raíz 5 más 1. Por ahí también da la idea que podría utilizar acá propiedades de polígonos regulares, ¿no? De los triángulos notables, por ahí. A ver, vamos. Dibujamos rápidamente. En un triángulo me dicen ABC. La medida del ángulo ABC es 36 grados. AC me dicen que es, pues, 8. Se trazan las alturas, me dicen AP y CQ. Trazamos las alturas AP y CQ. Calcule PQ, me dice. PQ. Vamos a calcular PQ. ¿Y a qué sería igual PQ? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a qué es igual, en este caso, PQ. Ya está planteado. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿cuál sería la idea para el problema? Alguien diría, pues, al toque nomás, ¿no? Profe, 90-90 es inscriptible, pues, profe. Tú sabes que si este ángulo yo le llamo teta, por inscriptible, el opuesto exterior él también vale teta. Ya con eso uno se da cuenta de algo. ¿De qué? De que el triángulo acá, el triángulo pequeño, el triángulo parcial, que yo tendría que acá indicar este triángulo. Este triángulo tiene en su interior 36 y teta. Pero también el triángulo total, o sea, todo el triángulo, todo, el más grande, todo el triángulo, también tiene teta y también tiene 36. Podríamos decir que el triángulo de negrito y el triángulo total, que es el de azul, son semejantes. Son semejantes. Y al ser semejantes, sus respectivos lados son proporcionales, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, a 36, por ejemplo, podríamos empezar a trabajar con la semejanza, ¿no? A 36 del triángulo pequeño se le pone X, ¿no? A 36 del triángulo grande se le pone 8. ¿No? ¿Sí o no? Sí, está bien. Continúa, por favor, continúa. ¿Qué más podríamos utilizar? Puedo decir, a teta del triángulo pequeño se le pone, digamos, A, y a teta del otro triángulo grande se le pone, digamos, B, A entre B. ¿Sí o no? O sea que X me va a salir por una semejanza. ¿Podría ser la idea? Podría ser la idea también, claro que sí. Ah, ya. Muy bien. Por semejanza puede ser, pero necesito más elementos que encontrar. No he utilizado para nada el 36, pero tú sabes que ese 36 era producto de un notable también. Entonces vamos a calcular X. Para eso hay que recordar el notable de 36. De 36 y 54, ¿no? De 36 y 54. Por ejemplo, en el notable de 36 la hipotenusa también es 4. 4 o 4A, ¿no? Y a 54 se le opone raíz de 5 más 1. Raíz de 5 más 1. La hipotenusa es 4 y a 54 se le pone raíz de 5 más 1. Y ya, pues aquí podría utilizar, ahí aparece el 36. ¿Pero en qué triángulo? Ya. Fíjate en el triángulo BQC. Ahí lo voy a utilizar. Fíjate en el triángulo BQC. ¿Quién es el triángulo BQC, profesor? Este. Él es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Sí, triángulo rectángulo. Ya, pues ahí vamos a usar. Acá, ¿qué vamos a hacer? Ya, acá la hipotenusa sería 4, pero llámale 4A. 4A por la constante. Y a 54, el otro se le pone, ¿qué cosa? Raíz de 5 más 1 por A, por la constante. Raíz de 5 más 1 por A. Ya, pues ya está. Solamente era para utilizar el notable nada más. Y luego, ¿qué más? Luego lo que tú ya conoces. Profe, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que conozco? A ver, vamos a ver, observa. Aquí rápidamente él sería A raíz de 5 más 1 y él sería 4, por el notable de 36. Pero no te olvides,
¿cierto? Una vez colocados esos datos, tú sabes que este cuadrilátero es inscriptible. Como es inscriptible, el ángulo interior es igual al opuesto exterior. Son iguales. Eso me da ya rápidamente pie a que observe dos triángulos. ¿Cuál? Claro, como estos dos ángulos son iguales a teta, fíjate, el triángulo BQP, o sea, el triángulo pequeño, BQP, y el triángulo total, el triángulo BCA o ABC. Son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque el triángulo pequeño, el BQP tiene teta y 36. El triángulo total, BCA, también tiene teta y también tiene 36. O sea, son semejantes. Como son semejantes, quiere decir que este pequeño y el total son semejantes. Por lo tanto, sus respectivos lados son proporcionales. Entonces, como son proporcionales, dividimos. A 36 del triángulo pequeño se le pone X, acá. Y al 36 del grande se le pone 8, abajo. Empiezo, 36 del pequeño se le pone X, arriba, X, y al 36 del grande se le pone 8. Ya, continúa. Luego, a teta del pequeño se le pone A raíz de 5 más 1. A teta del grande se le pone 4A. O sea, sería, ahí está, sería así. Semejanza. Cancelo los A. Sigue sacando cuarta 1, cuarta 2. X sería 2 veces, entonces sacando cuarta, 2 veces raíz de 5 más 1. La clave sería la clave C de cerrón. Ahí está, la clave C de cerrón. Muy bien, ahí está. Muy bien, esa sería la respuesta, ¿ves? Y date cuenta que cuando hemos hecho en semejanza de triángulos, era también para, habíamos visto también esa forma en donde aparecen los triángulos semejantes. ¿No? Bien. Ahí está. ¿Cómo nos dimos cuenta de aplicar ese triángulo? Por el 36. Por el 36. Por el 36. Bien, tómale fotito, por favor. Algunas le toman fotito allí. Tómale fotito. Problema número 4. ¿Ya? Vamos a pasar al problema número 4. Problema número 4. A ver, vamos. Otra vez, mira. En un triángulo ABC se ubica Q en B6, tal que la medida del ángulo BAQ es 18 grados. Si la medida del ángulo ABC es igual a 36 grados y AB es igual a BC, igual a esa raíz de 5 más 1, ahí es la longitud de AQ. ¿Cómo me doy cuenta que este problema pertenece a polígono regular? Bueno, por el 18, 1, por el 36 también, por el dato raíz de 5 más 1, o también por las claves que aparecen también raíces. Bueno, vamos a ver cuál sería, pues, útil para este problema. Graficamos primero. En un triángulo ABC, se ubica Q en BC, tal que BAQ es 18. Me dicen aquí que BAQ es 18. Trazamos, y además también el ángulo BAQ es 18. La medida del ángulo ABC es 36, él es 36. AB es igual a BC a raíz de 5 más 1. Son iguales. Por lo tanto, aquí L es raíz de 5 más 1, L es raíz de 5 más 1. Muy bien. Ahí es la longitud de AQ. AQ le voy a llamar, ¿qué cosa? Le vamos a llamar X. Oye, pero este es al ojo. Al ojo, parece, ¿no? Claro. ¿Por qué? Para empezar, una vez graficado, el triángulo ABC, o sea, el triángulo total ABC, ya es un triángulo elemental. Ya es un elemental, ya. Un elemental, pero ¿de qué polígono? Es un triángulo elemental, pero ¿de qué polígono, muchachos? ¿De qué polígono es elemental? ¿Mm? ¿Sería elemental de qué? Si es 36, es un isósceles de 36, ¿sería elemental de quién? Claro, del decágono. Sería del decágono regular. Ajá, del decágono regular. Para eso hay que recordar entonces, rápidamente.
El triángulo elemental del decágono regular, ¿cómo era? Claro, el elemental era R36R. Y el lado, este lado del decágono regular, que es AC, ¿a qué era igual? AC. AC sería igual a ¿quién? A R multiplicado por la raíz de 5 menos 1 entre 2. R por raíz de 5 menos 1 entre 2. Ya está, pues. O sea, quiere decir que acá L es el lado de ¿quién? Del decágono. Y L es aquí es igual. L es como si fuera R, pues, ¿no? L es como R, L también es como R. Pues. Entonces, L sería R, ¿por qué? Multiplicado por la raíz de 5 menos 1 entre 2. Reemplaza R, pues. ¿Quién es R? Es raíz de 5 más 1. Ah, raíz de 5 más 1 por raíz de 5 menos 1, diferencia cuadrados. Eso me sale ¿cuánto? ¿Cuánto me sale? 4 entre 2. 2 me dice. Vamos a ver rápidamente. Entonces sabemos rápidamente que acá AC sería ¿qué cosa? AC sería el lado del decágono. Reemplazando aquí de la observación, ¿cierto? Tendríamos que AC vale 2. Excelente, AC vale 2. Reemplázalo, AC vale 2. Ya está, AC vale 2. Luego, sigue completando ángulos, por favor. Como tienes isósceles de, completa. L es 36, acá sería 72. Acá se conoce y acá se conoce. A ver, ¿cuánto? Ahí sería 72. 54. Sigue completando 54. Tienes otro isósceles. Solamente completando ángulos. O sea, a él se le pone 2, a él se le pone 2. ¿Ya? Muy bien. O sea, acá también sería 2. Pero acá tengo un isósceles de 72, pues. Acá tengo R72R. Este triángulo que está aquí también es un elemental. ¿Elemental de cuánto? Es el elemental, pero de un pentágono regular. Porque ¿cuál es el triángulo elemental del pentágono regular? R72R. ¿Ya? Pero ahora, el lado del pentágono regular, o sea, AQ sería el lado del pentágono regular, L5, L sería el L5, él se calcula como ¿quién? A ver, o sea, que se calcula como R medios por la raíz cuadrada de 10 menos 2 raíz de 5. O sea, quiere decir que para nuestro problema, como él es L5, este L5 es igual a toda esta expresión. R medios por la raíz cuadrada de 10 menos 2 raíz de 5. Como él viene a ser, por ejemplo, R, él es R, entonces quiere decir que él vale pues L5, él es L5. Ah, o sea que L5, ¿a qué sería igual? Ah, sería igual a quién? A R medios, no te olvides, R medios, por la raíz cuadrada de quién? De 10 menos 2 raíz de 5. Pero en vez de L5 le coloco X, porque es X. Y en vez de R, le coloco 2, porque es 2. Entre 2, por la raíz de lo mismo lo copio. Cancelo aquí, me queda solamente la raíz de quién? De 10 menos 2 raíz de 5. Papayita, profesor. Solamente hay que conocer los elementales de los polígonos regulares. Rápidamente, entonces, X sería igual a esta expresión. Cancelamos el 2 y me queda solamente la raíz. Ya está. La clave sería la clave E. La clave sería la clave E. La clave E sería, ¿no? La clave E. Muy bien. Tómale fotito, por favor. Tómale fotito. Algunos le toman fotito, bueno, algunos miran la grabación nuevamente, ¿no? Y eso está muy bien. Problema número 5, muchachos. Problema número 5. Vamos, tú puedes. Problema número 5. A ver, ¿qué dice el problema número 5? A ver, vamos, tú puedes. Problema 5 dice, a ver, el radio de la circunferencia circunscrita al decágono regular ABCDFGHIJ mide R. Calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales AG y DH.
repito, el radio de la circunferencia circunscrita al decágono regular ABCDFGHIJ mide R. Ah, ya. Entonces, me hablan entonces rápidamente. Acá yo tengo un decágono regular y también tengo la circunferencia circunscrita a dicho decágono regular. El radio de esta circunferencia circunscrita al decágono regular dice que es R. Ahí está, pues, es R. Calcule, dice, la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales AG y DH. ¿Dónde está AG? Voy a trazar AG, mira. AG, trazo, y voy a ubicar su punto medio. Su punto medio es N, por ejemplo. Le voy a llamar N el punto medio de AG. A ver, ¿qué más me habla? Punto medio de DH. Voy a trazar DH y voy a ubicar su punto medio. Su punto medio le voy a llamar M. O sea, de AG, su punto medio N, de DH, su punto medio M. A mí me piden la longitud del segmento que une los puntos medios de estas diagonales. O sea, me piden acá, X. X. Ah, pues, ya pues, calcular X. Nada más. O sea, finalmente debemos de calcular X. Piden X entonces. ¿Cuál sería la idea para poder calcular X entonces en esta figura? Bueno, primero, sabemos que él y él. Si estos dos son paralelas, si son paralelas, sería pues directo, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuesen paralelas, entonces tendríamos que ubicar todo eso en un trapecio, ¿no? Pero como estamos aquí en un decágono regular, sabemos que en un decágono regular sus lados son iguales. Si sus lados son iguales, sus lados son cuerdas para la circunferencia. Cuerdas iguales, arcos iguales. Estos arcos son iguales. Este arco le puedo llamar alfa, 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 alfa. Igual, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un decágono regular. Tranquilamente ahí tenemos cuerdas iguales, arcos iguales. ¿Está? Ya, pero tú sabes también que desde aquí hasta aquí, él es ¿qué cosa? 3 alfa. Por lo tanto, él es la mitad. Él es 3 alfa medios. La mitad de 3 alfa. Él sería 3 alfa medios. Lo mismo acá. Como todo esto vale, él también vale 3 alfa, por ángulo inscrito él es la mitad. Él también vale 3 alfa medios. ¿Qué hago? Notar rápidamente que arriba, los segmentos de azul, el de arriba y el de abajo, están cumpliendo la Z. Están cumpliendo la Z. ¿Por qué cumplen la Z? Porque mira, arriba tengo 3 alfa medios y abajo tengo 3 alfa medios. O sea, quiere decir que cumplen la Z. Como cumplen la Z, quiere decir que son paralelas. Y si son paralelas, al trazar estas dos líneas, él es un trapecio. Indiscutiblemente él es un trapecio. Y como él es un trapecio, entonces el X que te piden calcular es fácil de calcular, fácil de llegar a encontrar. Porque si la base mayor le llamas A y la base menor le llamas B, X sería igual a ¿quién? Base mayor menos base menor entre 2. Así podría calcular X. Porque ya sabemos que es un trapecio, pues ya es más directo calcular X. Eso fue todo en borrador. Vamos a ver rápidamente aquí. Creo que como ya sabemos que, ¿cierto? Acá como tenemos que es un decágono regular, ¿cierto? El decágono regular tiene 10 lados, y esos 10 lados serían 10 cuerdas en la circunferencia, ¿no? Entonces a 360 se divide entre 10, cada arco sería pues 36, ¿no? 36. Y lógicamente aquí también, al unir DG y AH, ahí formamos un trapecio. Formamos un trapecio. Acá notamos aquí que DGHA es un trapecio, ¿no? Es un trapecio y explicamos también gracias a los arcos. Muy bien. ¿Qué más? X, tú sabes que se calcula como base mayor, que sería AD, menos base menor, que sería GH entre 2. Pero ahora necesito encontrar, pues, AD. Pero como tú sabes que cada arquito vale 36, porque 36 por 10, 360, cada arquito vale 36, entonces
En 3 arquitos, ¿cuánto tendría? En 3 arquitos, aquí tendría pues, un arquito solamente sería 36. Acá arriba tengo 36. Pero en 3 arcos, 36 por 3, todo esto sería 108. Ah, ya. Entonces, aquí podemos notar rápidamente qué cosa que podemos calcular precisamente las cuerdas GH y DA o AD. ¿Pero cómo? Primero, reconociendo esto. Traza, traza. ¿Qué cosa es? Radio, radio. Pero como él viene a ser 108, por ángulo central acá también él es 108. Y 108, claro, aquí nosotros también tenemos un isósceles de 108. Habíamos dicho que si tenemos un isósceles de 108, esos lados iguales serían el lado del pentágono y esto que está aquí, AD, sería la diagonal. Y existe una relación pues entre el lado del pentágono y la diagonal. Y si no lo reconoce, es el isósceles pues de 108. RR, ¿cuánto sería acá? Se conoce, sí se conoce, una relación. Y es necesario encontrar esto, AD, ¿por qué? Porque sería la base mayor del trapecio, lo necesito. Sigo jugando aquí con el radio. Radio, radio, LSR, LSR, como él es 36, por ángulo, en este caso central, él sería pues 36. Él sería 36 grados. Ah, ¿y qué cosa tendríamos? 36R, 36R. Acá tendríamos lógicamente el elemental, ¿no?, del decágono regular. Y es lógico, pues, porque aquí este GH, estamos en un decágono regular. Y él sería, pues, el lado del decágono regular. Ah, ¿verdad? Entonces, rápidamente ahí podemos calcular el lado en función al radio. Borramos todo porque fue la idea. Rápidamente recordamos esto. ¿Verdad? Muy bien. Entonces hay que recordar el isósceles de 108. ¿Te acuerdas? Acá tenemos radio, LA también, radio, isósceles, RLSR, LSR, también lo hicimos en la parte teórica. Él sería 108. Él es el isósceles después de 108. R108R. Entonces a 108 se le pone, ¿qué cosa? R, pero multiplicado por la raíz de 5 más 1 entre 2. O sea, quiere decir que acá DA sería igual a R por raíz de 5 más 1 entre 2. ¿Ya? Muy bien. O sea, quiere decir que acá como el radio es R, este DA sería, ¿qué cosa? R por la raíz de 5 más 1 entre 2. Así sería. Ah, ¿verdad, no? Claro. Entonces, de frente. Rápidamente DA se conoce. Ahí está. Este es DA. R que multiplica la raíz de 5 más 1 entre 2. Este es DA. De A hasta D. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Ahora me falta, ¿qué cosa? GH. Ahora me falta GH. Pero GH es el lado del decágono. Ya pues, rápido. GH es el lado del decágono. Claro. ¿Qué hacemos ahí? Es lo mismo que decir radio, radio. R36R. Así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. GH es entonces el elemental, o mejor dicho, el lado del decágono, ¿no? Bien, entonces, vamos, manos a la obra. GH sería R medios por raíz de 5 menos 1 o R por raíz de 5 menos 1 entre 2. Ya pues, lo reemplazo. ¿X a qué sería igual? Ya pues, ya sabes que X es la semidiferencia. X sería igual base mayor menos base menor entre 2. Acá arriba
tranquilamente, puede restar, ¿no? Puede factorizar el R medios y restar adentro raíz de 5 más 1, menos raíz de 5 menos 1. Finalmente se van a cancelar allí, raíz de 5 y el 2 también, me va a quedar, ¿qué cosa ahí? R medios. Clave sería la clave A, ¿ya? La clave A. Muy bien, la clave A. Muy bien, a ver, corrobora eso, por favor, corrobora eso. ¿Sí? Bien, de acuerdo. Problema número 5. Un par más ya para que vayas a cenar, ¿ya? A cenar. Ya los veo hambrientos, te veo hambrientos ustedes. Están con hambre. Problema número 6. Problema número 6, ¿ya? A ver, vamos a ver. En un triángulo ABC, me dicen, en un triángulo ABC, se traza la sevillana interior BD, tal que AB es igual a DC, y la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo DSB, y la medida del ángulo BDC es 30. Calcule la medida del ángulo ABD. Bueno, empezamos. A ver, me dicen un triángulo ABC, se traza la sevillana interior BD, y me dicen que AB es igual a DC. Vamos a llamarle MM, por ejemplo. ABM y DCM. Dos ángulos iguales, ABD y DSB. Le voy a llamar XX a cada uno. XX. ¿Ya? XX le voy a llamar. Justo al final me piden ABD, pues por eso le he llamado XX. ¿No? ABD me piden, yo le llame X, pero como hay otro ángulo igual a XX. BDC es 30. Aquí él es 30. Muy bien, por lo tanto calcule X, nada más. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, hay varias formas de resolver este problema, pero si lo queremos resolver por polígonos regulares, te das cuenta que como L es X y L es X, primero, la idea, teorema de las antiparalelas, de todas maneras, ¿no? XX, dos ángulos iguales tomados de manera alternada, ahí es para aplicar el teorema de las antiparalelas. ¿De acuerdo? Teorema de las antiparalelas. Claro que sí. Teorema de las antiparalelas. ¿Qué más? Ahí veo un 30. ¿Cómo aprovechamos ese 30? Encerrándolo en un triángulo rectángulo. Pero si tú acá cierras, no hay mucho que usar aquí, porque no conozco este lado, no lo conozco, no conozco a él y no conozco a él. No me ayuda mucho. Entonces, pero sí me ayudaría si nosotros, por ejemplo, prolongamos por aquí. Prolongas y traza la altura. Acá él también sería 30. Ya, pero alguien me diría, profe, pero no se conoce él y él. ¿Por qué se te ocurre trazar la altura ahí? Ah, ya. ¿Sabes por qué? Porque, observa, pues. Tú habías notado el XX es teorema de las antiparalelas. Para el teorema de las antiparalelas, necesitas necesariamente este segmento que está aquí. El que está aquí. O sea, vamos a llamarle, por ejemplo, L, pues, a L. A ver, ¿cómo dice el teorema de las antiparalelas? El teorema de las antiparalelas sería m al cuadrado es igual a ¿quién? A todo. ¿Quién es todo? M más L. ¿Por quién? Por él, por L. Ah, ya. O sea, necesito L de todas maneras. L se necesita conocer. Es por eso que yo estoy haciendo la borradora, prolongo aquí, trazo la altura, el 30 opuesto por el vértice, pero acá yo le puedo dar un valor, pues. ¿No? Un valor. ¿Para qué? Porque supongamos si yo le llamo L, acá sería pues L medios. Entonces ya podría trabajar ahí con L también y el notable. Podría ser una opción. Calcule X. Por lo tanto, prolongamos aquí, trazo la altura, pero para usar ese notable a él le voy a llamar N. Si L es N, entonces a 30 se le pone N medios. Y acá voy a utilizar también, podría utilizar trigonometría, ¿no?
¿Por qué? Porque acá tengo X. A ver, vamos. ¿Pero cómo? Fíjate en el triángulo rectángulo HB, en todo este triángulo rectángulo. Aplica, por favor, ahí el seno de X. ¿A qué sería igual el seno de X? El seno de X sería, pues, n medios entre m. N medios entre m, aplicando extremos y medios también, me queda esto. ¿No? Muy bien. Sería n medios entre m. Sería, pues, acá n entre 12. Seno de X. Luego de esto, fíjate ahora en el triángulo ABC. Fíjate en este triángulo ABC, en el total. ¿Ya qué hay ahí? Ahí hay que aplicar, ¿qué cosa? El teorema de las antiparalelas. ¿Cómo era el teorema de las antiparalelas? Acá está, pues. Teoremas antiparalelas sería, pues, AB al cuadrado es igual a ¿qué? A AC por AD. Ahí está señalado el teorema de las antiparalelas. Para nuestro caso, ¿cómo sería? Sería, pues, por el teorema de las antiparalelas, sería M cuadrado, sería igual a ¿quién? A todo, ¿no? Todo AC, que sería M más N, por N. Por N, por N. Ahí está. Ya pues, muchachos. Acá tengo el seno de X, que es N entre 2M, y tengo el teorema de las antiparalelas, que es M cuadrado, que es igual a M más N por N. ¿Qué podríamos hacer rápidamente aquí? A ver, acá, opera por favor aquí. M cuadrado sería igual a ¿quién? Acá sería Mn más N cuadrado. ¿Ya está? Pero todo esto lo paso al otro lado a restar. Lo paso a restar a todo, me quedaría que M cuadrado menos NM menos N cuadrado igual a 0. ¿Ya? Está bien, está bien, está bien. Acá podríamos calcular M en función de N. ¿Sí o no? Sí. Pero no se puede factorizar, ¿no? Por lo tanto, por fórmula general me quedaría esto. Aplico fórmula general cuando no se puede aplicar espacio. O sea, M sería igual a ¿quién? La fórmula general, ¿cómo es? Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 veces AC sobre 2A. Acá sería, pues, M sería igual menos, en este caso B sería menos B, más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 veces A por C sobre 2A. Pero A vale 1. Ahí está. Muy bien, ahí está, fórmula general. ¿Qué podemos encontrar finalmente? Ahí está, acá arriba tenemos, pues, aplicando la fórmula general en función de n. M es igual a ¿quién? A n más n raíz de 5 sobre 2. ¿Ese es qué cosa? M. Y acá arriba podemos factorizar el n, tranquilamente, pero no te olvides que rápidamente puedo reemplazar ahí ¿quién? Puedo reemplazar, pues, ¿qué cosa? Aquí, a ver, acá ¿qué cosa tendría? A ver, tendría factorizas n, tendría raíz de 5 menos 1. Ya, pero yo quiero, por ejemplo, ahí rápidamente n entre m. No m entre n, sino n entre m. Entonces, este m pasa a dividir, a raíz de 5 más 1 pasa acá, el otro pasa a multiplicar. ¿Qué me queda? Me quedaría que, ahí está, n entre 2 entre m sería igual a raíz de 5 menos 1 entre 4. Y eso lo reemplazas, pues, en 1, en el seno de x. Al reemplazarlo, como el seno de x me quedaría a raíz de 5 menos 1 entre 4. Por lo tanto, eso también nosotros podemos darnos cuenta que pertenece a un triángulo conocido, que viene a ser ¿qué cosa? El de 18 y 72. No te olvides que el seno de 18 era raíz de 5 menos 1 sobre 4. Seno, ¿no? Seno de 18 que también sacamos en el primer problema. Raíz de 5 menos 1 sobre 4. O sea, ¿el seno de qué ángulo me da raíz de 5 menos 1 entre 4? Ah, ya, eso es el seno de 18. ¿Ya? Entonces, quiere decir que X vale 18. La clave sería la clave C. Sí, muy bien. Así está. ¿Ya? Muy bien, así sería. Repito nuevamente por acá. De acá, de haber utilizado la fórmula general, aquí, ¿qué cosa tienes? A ver, acá arribita. Acá tendrías M, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Factorizas el N, ¿no? Sería ¿qué cosa? 1 más raíz de 5, ¿no? Entre 2. Pero este 2 pasa al otro lado, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿qué tendríamos aquí? Rápidamente. Ya ahí tendríamos 2m entre n, ¿cierto? Acá tendría 2m entre n. Sería raíz de 5 más 1.
Ya, pero tú quieres qué cosa? El n entre 2m. N entre 2m, ya, y por 2 tuya. Ya, sería raíz de 5 menos 1 entre 4. ¿No? Ahí está. Ahí despejamos para poder indicar ahí la relación que tenemos. ¿Está bien? A ver, corroboramos rápidamente. Te das cuenta que hay algunos puntitos en los cuales estamos utilizando la fórmula general, pero que ya en álgebra de repente por ahí hemos estado viendo cómo utilizar la fórmula general cuando no pues se puede aplicar aspa simple. Y en este caso también, aquí en este capítulo de polígonos regulares estamos utilizando, ¿no? Bien, finalmente, problema número 7. Problema número 7 y último problema, chicos. Ya, básicamente indicarles, por favor, que repasen en casa, ¿cierto? El tema que hemos hecho. Ahí tienen los videitos también para que se diviertan, verlo otra vez acerca de lo que implica pues el número áureo, ¿cierto? Y con las longitudes, pues que se pueden obtener también del pentágono regular, el número áureo, también podemos formar el rectángulo áureo o rectángulo de oro. Bien, y podemos darnos cuenta que hay una proporción, llamada la divina proporción, que también se encuentra en la naturaleza. Bien, el problema 7, mira lo que me dice, es similar, no es igual, es similar, pero a lo que se realizó el problema 7 también de la clase anterior. No, no es igualito, es parecido. ¿Ah? Bien. En una circunferencia cuyo radio es R, se grafican 10 circunferencias congruentes de radio R, externamente tangentes entre sí, y tangentes a la circunferencia de radio R. Hay R entre R, me dice. Ojo, entonces, aquí nos dicen que hay una circunferencia de radio R, R mayor, ¿no? O sea, hay una circunferencia aquí mayor. Luego se grafican sobre ella, dice, 10 circunferencias congruentes de radio R, a radio menor, ¿no? Externamente, dice, ¿no? Externamente a esa circunferencia. ¿No? Muy bien, y tangentes entre sí. Muy bien, a mí me piden entonces, me piden calcular rápidamente R entre R. Aquí tenemos entonces una circunferencia de radio R, radio mayor, y externamente se trazan circunferencias congruentes de radio R menor, tangentes a ella, ¿no? ¿Cómo sería? Así. Ahí está. 10 circunferencias, dice, congruentes de radio R, ¿no? Externamente tangentes entre sí, tangentes a la circunferencia de radio mayor. Muy bien, me piden calcular R entre R. Una pregunta, tú sabes que cuando yo tengo circunferencias tangentes exteriores, hay que recordar aquí lo siguiente, ¿no? Mira, cuando yo tengo circunferencias tangentes exteriores, al unir los centros y el punto de tangencia, estos tres puntos son colineales. Acá yo puedo, por ejemplo, hacer eso. Aquí yo trazo rápidamente estos dos, y claro, son colineales, pues los centros A y B y el punto de tangencia son colineales. Por lo tanto, la distancia entre los centros sería R más R 2R. Acá también puedo hacer esto, en el otro también, y en todo. Rápidamente. Ahí está. Así. Al unir los centros, entonces, de las circunferencias pequeñas, se está formando, ¿qué cosa? Tenemos formado ahí un decágono regular. Un decágono regular tenemos. Ajá, un decágono regular tenemos. Ahora, como él es un decágono regular, ¿qué cosa vendría a ser esto? ¿Cuál, profesor? ¿Qué cosa vendría a ser él, entonces, del decágono regular? Por ejemplo, esto. A él vendría a ser, ¿qué cosa? El lado de un decágono regular, ¿no? Él sería, por ejemplo, él sería L10. L10. De aquí hasta aquí. Pero tú sabes que el L10 está conformado por dos radios. ¿Ya? Si tú unes el centro de este polígono con dos de los vértices, ahí tienes el triángulo elemental. ¿El triángulo elemental de quién? El triángulo elemental del decágono regular. ¿Y a qué es igual el ángulo central? O sea, sería pues, sabemos nosotros que el ángulo central de un decágono regular sería
360 entre 10 sería 36. Pero como él viene a ser isósceles, date cuenta, él es R, él es radio mayor. Él es R, él es radio mayor. Tú sabes que en ese triángulo elemental ya se trabaja con todo. En ese triángulo elemental se puede trabajar con todo. ¿Sí o no? Entonces, en ese triángulo elemental ya podemos trabajar todo. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, ¿no? Aquí rápidamente voy a utilizar ese triángulo elemental. ¿Te parece? Voy a utilizar ese triángulo elemental. Trazo aquí radio, radio, y acá tenemos pues el triángulo elemental de 36. Así, en este lado. Muy bien, y tú sabes que existe una relación pues entre, si ya tenemos que él es el triángulo elemental, entre OA, OA, OB, que sería en este caso los lados iguales del triángulo elemental, y AB, AB sería el lado del decágono regular. Sabemos nosotros que en el triángulo elemental del decágono regular, R36R, este lado AB, el lado del decágono regular, sería igual a R multiplicado por raíz de 5 menos 1 entre 2. R por raíz de 5 menos 1 entre 2. En este caso, ¿quién sería el radio del triángulo elemental? Sería R más R. Ya no sería R más R. ¿No? El lado, o sea, este que está aquí, es el lado del decágono. Sería igual a ¿quién? Ahí está, a R más R multiplicado por raíz de 5 menos 1 entre 2. ¿Qué has utilizado, profesor? Esta relación, mamá. Esa relación lo utiliza. ¿Y qué tendríamos aquí? Ya pues, vamos, continuamos ahí. Ahí tendríamos, este 2 pasa a multiplicar al otro lado, ¿cierto? Y a raíz de 5 menos 1 pasa a dividir. ¿Cómo me quedaría acá? Me quedaría acá 2 por 2, raíz de 5 menos 1 es igual a R más R entre R. A ver, fíjate lo que he hecho, fíjate lo que he hecho. A ver, el R más R se queda, a raíz de 5 menos 1 pasa a dividir, el 2 pasa a multiplicar. Acá me quedaría esto. Multiplica, pues, multiplica. Continúa, por favor, rápidamente. Acá me quedaría 4 entre raíz de 5 menos 1, ¿cierto? Muy bien, acá me quedaría R entre R más 1. Profe, ¿por qué R más R entre 1? Porque tú sabes aquí que lo que se hizo aquí es R entre R más R entre R. Tú sabes que como son homogéneas, colocas el mismo y sumas arriba. Es lo mismo, solamente que acá R entre R es 1. R es 1. O sea, me quedaría R entre R más 1. Este 1 pasa a restar al otro lado. Ese 1 pasa a restar al otro lado. ¿Cómo me quedaría? Paso a restar, me quedaría R entre R sería 4 entre raíz de 5 menos 1 menos 1. ¿Y cuánto sería? A ver esa diferencia. A ver, vamos. ¿A qué sería igual esa diferencia? A ver, ¿a qué sería igual R entre R? ¿Me podrían decir, por favor? A ver, opera, por favor, ayuda. ¿Cuál sería la clave entonces? Vamos, tú puedes ahí. A ver, vamos. A ver, tú puedes, vamos. Desde la parte operativa. Ahí la parte operativa juega un papel también muy importante en el tema de polígonos regulares, muchachos. ¿Ya? Nuestra parte operativa. Y después, fundamental, cuando vamos a calcular R entre R, ¿cuál sería la clave? A ver, por ahí, ¿alguna respuesta, muchachos? Finalmente, la clave sería raíz de 5 nada más, ¿ya? Finalmente, la clave sería raíz de 5. Muy bien, lo corroboran ahí, la clave sería la B. La B de Bellido, la B de Bellido, muy bien, ahí está, la B de Bellido es. La B de Bellido, muy bien, ya está, excelente, muy bien. Este sería entonces el problema número 7, chicos. Acá tengo un resumen, bueno, que básicamente sería esto, para el decágono regular y para el pentágono regular. Hay que recordar esto, ¿ya? Para el decágono regular hay que recordar su triángulo elemental y su triángulo también ahí de 18 y 72. Y en el pentágono regular hay que recordar su triángulo elemental y su triángulo también, ¿cierto? Que se desprende el de 36 y 54. Ambos son de hipotenusa 4
pero a 18 se le pone raíz de 5 menos 1, en el otro caso a 54 raíz de 5 más 1. Muy bien, ahí está. Entonces, nos hemos concentrado en estos dos polígonos regulares, a base de ejemplos principalmente, y de problemas que también que tenemos en todo nivel, ¿no? Básico, intermedio y avanzado también, para que ustedes puedan darse cuenta en qué momento se utiliza pues estas relaciones o estos triángulos elementales. ¿No, muchachos? Muy bien. A ver, entonces, por ahí me dicen, profe, el ejercicio 6 no le tomaron. A ver, ya con eso, chicos, ya con esto, esta última parte, problema 6. A ver acá. A ver, tómale fotito los que faltaron. Ya con eso nos estaríamos despidiendo. Un abrazo para todos ustedes. Practiquen, por favor. La próxima semana tenemos ya